Estamos con Elías Jiménez de Frigovisión en esta especie de encuentros que estamos haciendo con partners que propone la gente del LG para compartir un poco sus historias, sus casos de éxito. Así que te agradezco mucho, Elías, que participes en este podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar un poquito de cómo arrancó todo y cómo nos acompañó LG en este caso de éxito que tenemos en esta residencia de altas prestaciones en CityBell. Lo más interesante es cómo arrancaste. ¿Me querés hacer un pequeño resumen de cómo arrancaste con este negocio de la climatización? Yo arranqué recién entrando, o mejor dicho, recién saliendo de la escuela técnica. Cuando salí del colegio técnico, yo soy técnico electromecánico y, como te comentaba, estoy por recibirme de abogado. Me faltan algunas materias. Que ahora, bueno, también son dos mundos totalmente diferentes, pero que igualmente están unidos en muchos puntos. Cuando salí del colegio técnico, empecé a meterme en el mundo de la refrigeración. Creo yo que como arrancan la mayoría, desde el mundo de los splits, ¿sí? De lo más sencillo que hay. Y a partir de ir aprendiendo ese know-how, especialmente con los splits, fui introduciéndome cada vez en equipos de más grande envergadura, ¿no? ¿Y por qué elegiste la climatización como negocio para desarrollarte profesionalmente? Bueno, la verdad que encontré en la climatización una integración de un montón de disciplinas diferentes, ¿no? Como te decía, soy técnico electromecánico y dentro de la refrigeración hay mecánica, hay electricidad. Hoy incorporamos mucho lo que es la electrónica y lo que es el BMS. ¿Qué es el BMS? El BMS son controles integrales, es Building Management Systems, que son sistemas que organizan y manejan todos los circuitos de un edificio. Por ejemplo, la iluminación, la climatización, la ventilación y bueno, algunos otros factores también que influyen en la operación de los edificios. La historia de tu empresa es una historia de desarrollo personal, digamos, ¿no? Vos empezaste hace ¿cuántos años? Ya hace 13 años. 14 años. O sea, sos el fundador de tu proyecto que hoy tiene ¿cuánta gente trabajando en el equipo? Hoy tenemos más o menos unas 10 personas trabajando, entre lo que es la parte de la administración y los técnicos que tenemos en campo, obra y demás. ¿Y vos sos el encargado o uno de los encargados de sentarte con el cliente para entender qué es lo que necesita? Bueno, yo creo que al igual que muchísimas empresas, cuando están arrancando y todo, yo soy el que hace todo. El hombre orquesta. El hombre orquesta, exactamente. Como buena pyme. Perfecto. Contame una cosita. Cuando vos te sentás frente a un cliente, sí, ¿cuáles son los desafíos que ese cliente quiere solucionar o que quiere encaminar? Bueno, siempre el primer desafío que tenemos frente a los clientes, por supuesto, es una cuestión de el precio. Okay. Eso siempre resulta una de las cuestiones que tenemos que discutir y que es muy importante darle un valor a ese precio. Precio y valor son dos cosas diferentes. Entonces, cuando uno se sienta con un cliente es muy importante saber darle valor a los proyectos que uno está desarrollando. Porque por ahí no es lo mismo instalar 10 split que instalar un sistema multi o instalar un BRF, como en este caso. Y obviamente, si bien vamos a tener CAPEX más costosos por ahí, al inicio, dependiendo del sistema que elijamos, cuando veamos los OPEX de esos proyectos, nos vamos a dar cuenta que resultó en un retorno de la inversión mucho más rápido. Entonces, si de pronto tenemos un proyecto que lo podríamos climatizar con 10 splits, el costo inicial sería más bajo, pero a largo plazo eso implicaría mayor mantenimiento, mayor consumo energético y el retorno de la inversión prácticamente sería nulo. Entonces, a la hora de sentarnos con un cliente, es muy importante tener las herramientas para poder explicar eso, para poder darle valor a nuestros proyectos y que se entienda que no es solo una cuestión de precio caprichosa o una sí, elección. Es interesante lo que estás diciendo. En ese momento, yo le digo el momento cero del negocio, ¿no? Donde vos haces el diagnóstico y cuáles son las herramientas con las que ustedes cuentan como para poder ayudarlo en esa conversación a entender que no solamente se trata de una implementación barata para solucionar algo rápido, sino que es algo de más largo plazo. Bueno, yo creo que la principal herramienta, nosotros cuando hablamos de vender, tenemos que hablar de ayudar. Y la principal herramienta es escuchar al cliente. Eso es lo más importante, porque vender no es otra cosa que ayudar. Entonces, nosotros tenemos que escuchar cuáles son las necesidades del cliente y si realmente las podemos satisfacer. Y muchas veces hay necesidades que están ocultas y que el cliente no lo sabe, porque, como te decía antes, si vamos solo a costos de implementación, por ahí lo más barato no es lo más efectivo.
Y muchas veces lo más efectivo obviamente tiene un valor agregado porque le va a dar un valor agregado también al cliente y a cómo va a disfrutar de ese equipo. Algo que yo menciono siempre es que el aire acondicionado cuando funciona no te tenés que dar cuenta. Es así, cuando el aire acondicionado está funcionando no te tenés que dar cuenta. Tiene que ser como un cuadro que no lo ves, no lo sentís, pero sí sentís el confort y creo que un poco de eso se trata. ¿Cómo entra en esta historia de la empresa LG? Bueno, la verdad que LG nos acompañó muchísimo desde la parte técnica. ¿Desde el comienzo ustedes arrancaron trabajando con ellos? Desde el comienzo nosotros arrancamos trabajando este proyecto. ¿Sí? Primero esto lleva todo un proceso de selección de unidades. Todo esto se vuelca en un software de selección donde hay una validación y un ida y vuelta con el departamento técnico del LG para validar que el proyecto cumpla con los estándares que tiene que tener en este caso en este tipo de sistemas. Y una vez que se va aprobando eso, después viene el siguiente paso que es ir aprobando eso con el cliente. Entonces, en ese proceso hay muchos ida y vuelta, tanto con el cliente como con LG. Y en ese sentido, la verdad que LG nos acompañó muchísimo porque el proyecto tuvo muchas variables. Esta casa es una casa de 350 metros cuadrados que no tiene gas natural. Entonces, en un principio, este sistema iba a integrar la parte del agua sanitaria. Luego, finalmente no lo integró, solamente es la climatización. Entonces, eso implica mucho desarrollo del proyecto y mucho ida y vuelta. Y cada cambio que se hace en el proyecto hay que volver a validarlo, porque implica una ingeniería totalmente distinta. Sí, vos estás hablando del caso de éxito puntual que ustedes publicaron junto con LG en el campus, pero más allá de ese caso, que ahora me vas a contar algunos detalles, ustedes trabajan habitualmente con LG, ¿no? Todos los proyectos. ¿Y por qué LG? ¿Por qué eligen LG? ¿Cuáles son las ventajas que ustedes han visto en este fabricante versus otras opciones del mercado? Bueno, yo lo que creo es que es muy importante conocer los productos con los que estamos trabajando. Y en ese sentido, la verdad es que considero que LG tiene una excelente plataforma de educación, tiene una excelente forma de transmitir ese know-how que tienen y poder volcarlo a los instaladores, a los técnicos, a los desarrolladores. Y algo que es muy importante, como te decía, es el acompañamiento. Uno cuando desarrolla un proyecto de este tipo es importante que sienta que no está solo en ese desarrollo, que te pueden surgir inconvenientes, te pueden surgir dudas como en cualquier otro tipo de proyecto y poder darte vuelta y consultarlo con algún especialista que conoce bien en profundidad el equipo es fundamental, porque te da una confianza de que estás trabajando con algo que realmente no vas a tener problemas después. Vuelvo al caso de éxito que me estabas contando recién. ¿Ustedes tuvieron alguna situación compleja en ese caso de éxito? Contame alguna. Muchísimas. Contame la que peor los enfrentó. Bueno, la que fue realmente muy difícil fue que sufrimos un robo dentro de la obra. Okay. Un robo de cañería y que rompió parte de uno de los equipos. Entonces tuvimos que reparar ese equipo, reparar cañería, que bueno, estando ya en un proyecto en ejecución son imponderables que obviamente uno nunca considera. Entonces eso obviamente se vio en retrasos de tiempo y demás cuestiones que la verdad pudimos solucionar muy favorablemente. Por suerte el sistema todavía no estaba en funcionamiento, sino que estábamos en la etapa de armado y si había un momento en donde debía suceder, era en ese momento. Y bueno, por suerte lo pudimos solucionar. Igual imponderables en un proyecto creo que casi siempre hay, ¿no? ¿Qué es lo importante para poder sortear esos imponderables de manera exitosa? Y bueno, ahí entra mucho en juego el pensar el proyecto previamente y en toda la etapa del diseño. Y hay algo que es muy importante también, que es uno no puede pensar en la climatización como un rubro independiente y totalmente ajeno a toda la obra, sino que es multidisciplinario justamente. La climatización en sí es multidisciplinaria y llevada dentro de un proyecto también es algo multidisciplinario, porque nosotros trabajamos con electricistas, con colocadores de Durlock, con albaniles y con un montón de otros gremios que tenemos que ir coordinando. Entonces, dentro de los imponderables, cuando uno piensa un proyecto de climatización, tiene que tener en cuenta todas esas cuestiones. Imponderables siempre va a haber, pero creo que la clave está en mitigar los riesgos y estos imponderables que pueden suceder. O sea, y estar desde el principio en la planificación del proyecto con todo el resto de los rubros que tienen que ver con esa construcción, digamos, ¿no? Sí, la realidad es que cada proyecto es único y hay momentos en donde se puede estar desde el principio, hay momentos que uno
se introduce en el proyecto ya con un avance, pero lo importante es la comunicación. Tiene que haber mucha comunicación con quien dirige el proyecto, arquitecto, ingeniero, constructora, lo que fuera, y con el cliente. Cuando hay comunicación y se entienden cuáles van siendo los procesos de la obra, uno puede armar un cronograma que sea lo más real posible y mitigar, como hablábamos, ¿no?, el tema de los imponderables. En este proceso, y volviendo, vamos a ir al caso puntual de éxito. Este caso de éxito, dame algún detalle del caso de éxito. Bueno, es una vivienda con 4 niveles, tiene sótano, planta baja, primer piso y una azotea. Son 350 metros cubiertos y ahí nosotros aplicamos una unidad multi-V5 de LG con 9 evaporadores, de las cuales tenemos 7 que son del tipo bajo silueta, van ocultas dentro del cielo raso. Tenemos un cassette circular 360, que esa es la estrellita del proyecto. ¿Por qué es la estrella del proyecto? Porque eso fue lo que nos dio el toque de diseño con la arquitectura de esta residencia. El diferencial. Bueno, nosotros tuvimos una etapa en donde ya se vieron todas las instalaciones ya terminadas, que es cuando se colocaron los cielos rasos y ya estaban todos los difusores colocados y demás, y que ahí es donde realmente se aprecia cómo ese diseño encaja con toda la arquitectura de esta residencia. Hay un punto que es importante, que no es únicamente diseño, sino que en cuanto al rendimiento que tiene este equipo y en la zona en la que lo aplicamos, también es un punto que vemos muy favorable para este proyecto. Que bueno, el cassette 360 tiene una característica que es que distribuye el aire de forma uniforme. Entonces, mitiga lo que se llama la estratificación, que la estratificación básicamente es que nosotros acá en este punto por ahí tenemos 28 grados y acá tenemos 23. Entonces el aire se estratifica. El cassette 360 lo que hace es generar una uniformidad en la distribución de ese aire. Y bueno, eso en este espacio que lo aplicamos, que es en el sector de living, comedor, fue la estrellita del proyecto. En todo este desarrollo del proyecto, ¿qué cosas o qué cosa vos detectás como en donde LG realmente te aportó un valor muy fuerte, que de no haber estado ahí trabajando junto con ustedes hubiese sido más complejo? Bueno, como te decía, en el ida y vuelta de la ingeniería, eso fue uno de los puntos en donde nos ayudó muchísimo. Y la realidad es que nosotros elegimos LG porque nos dimos cuenta que en este proyecto, en donde íbamos a tener cargas parciales muy bajas, es decir, el equipo en momentos iba a estar funcionando con una carga parcial muy baja, porque como es una residencia, obviamente no van a estar todos los espacios habitados todo el tiempo, teníamos los mejores rendimientos con los equipos del LG. Entonces la verdad que eso creo que fue un diferencial que nos llevó a tomar la decisión de terminar eligiendo LG. Bueno, vos participaste de la historia de tu empresa casi desde los inicios. Eran 15 años, ¿no? ¿Me dijiste? Más o menos. 14, sí. 14 años. ¿Cómo te imaginás? Y esta es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo te imaginás los próximos 5 años en función de todo lo que estamos viendo de avances tecnológicos y demás? ¿Cómo te imaginás los próximos 5 años que va a ser el negocio este de la climatización? Yo lo que creo es que se vienen tiempos en donde cada vez vamos a tener sistemas más complejos que van a requerir cada vez más capacitación y uno va a tener que superarse, ¿no? Como en cualquier ámbito de la vida, pasar de ser un instalador a ser un integrador. Que eso es un poco lo que buscamos en Frigovisión, lograr ser unos buenos integradores. Creo que vamos por ese camino. ¿Cuál es la diferencia para vos entre integrador y instalador? Bueno, el instalador viene a ser quien recibe un equipo y hace el trabajo, la tarea de únicamente instalarlo. El integrador es quien articula todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver el equipo de climatización. Integra muchos gremios, muchas disciplinas y bueno, ahí está la diferencia. Además de partir desde la provisión hasta la puesta en marcha y que todos los procesos que están involucrados en el medio, que son muchos, uno sea quien lo lleva adelante. Eso es ser un integrador. El instalador es simplemente una de esas partes del proceso que está involucrada. ¿Ustedes hoy se consideran integradores? Nosotros hoy nos consideramos integradores, sí. Muchas gracias, Elías, por venir a compartir un poco la historia de tu empresa y el caso de éxito que están llevando adelante junto con LG en todo este negocio de la climatización. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.